Conocí a Ricardo cuando íbamos en la universidad. Era un chico bastante atractivo. Sus ojos eran muy lindos, tenía una sonrisa encantadora y un cuerpo de ensueño. Yo estudiaba Derecho y él Contaduría. Lo que me gustó de él es que no trató de conquistarme de forma convencional, como tantos otros chicos de la escuela. Él fue diferente. Me escribía cartas, me hacía dibujos, me mandaba detalles. Una vez me mandó un perfume y un vestido con una nota que decía: «Te veo a las 8, te vas a ver hermosa». No me dio tiempo ni de decirle que no, y la verdad es que no tenía ganas de negarme, porque me gustaba. Y así empezó la historia de amor con el que creía que era el hombre de mis sueños. Nuestra relación era bastante intensa en todos los aspectos. Nos veíamos todos los días sin falta, y cada que se podía nos íbamos a encerrar toda la noche en un hotel para hacer realidad todas nuestras fantasías. Ricardo era un hombre insaciable. Le encantaba hacerlo toda la noche, y yo me volvía adicta a él. Dejábamos los botes de basura llenos de preservativos usados, y no dormíamos ni un solo segundo. E incluso cuando se podía, nos escondíamos en los baños de la universidad y lo hacíamos ahí mismo. Pero, aunque era un loco en la cama, también tenía su lado dulce, porque me seguía escribiendo cartas, me llevaba a cenar, me compraba flores, me llevaba hasta la puerta de mi casa y hasta me recitaba poemas. Para mí era un sueño estar con un hombre así. Además era muy guapo. Con el paso de los meses, empecé a notar que esa intensidad que al inicio me hacía sentir viva, también comenzaba a consumirlo todo. Mi mundo se redujo a él sin que me diera cuenta. Dejé de ver a mis amigos con la misma frecuencia. Mis estudios pasaron a segundo plano y mis rutinas comenzaron a girar alrededor de sus horarios, de sus ganas, de su presencia. Ricardo tenía una forma muy sutil de adueñarse de mi tiempo. No era algo brusco ni evidente. Simplemente parecía natural estar siempre con él, preferirlo a él que a todo lo demás. Yo confundía esa dependencia con amor. Me sentía elegida, deseada, especial. Pensaba que así debía sentirse una relación intensa y verdadera. Y todo eso estaba bien para mí. Nuestra relación con el tiempo se volvió muy formal y le presenté a mis papás, quienes estaban muy felices por nosotros. Ricardo les cayó muy bien y eso me puso muy contenta. Unas semanas después de eso, él también me presentó a sus padres, quienes me recibieron con mucho gusto. Su mamá platicó conmigo mientras le ayudaba a lavar los trastes de la cena y me dijo que le daba mucho gusto que su hijo estuviera con una chica tan linda como yo y que realmente se veía emocionado. Al escuchar eso sonreí y le dije que esperaba que eso durara muchísimo tiempo, y ella dijo que esperaba lo mismo. Su padre, en cambio, era un hombre más reservado, pero debo admitir que era bastante atractivo. A pesar de ser mayor, estaba fuerte y tenía un rostro muy privilegiado. Había algo en su manera de mirar, en su postura tranquila y segura, que imponía respeto y al mismo tiempo despertaba una curiosidad silenciosa. Yo intenté no pensar demasiado en ello, y atribuí esa impresión a los nervios de estar conociendo a la familia de Ricardo. Durante esa visita, me esforcé por mostrarme atenta y educada, queriendo causar una buena impresión. Observaba cómo Ricardo se movía con naturalidad en su casa, cómo recuperaba gestos de hijo que conmigo no tenía, y eso me hizo sentir que nuestra relación avanzaba a un terreno más serio, más adulto. Me imaginé formando parte de esa familia, celebrando fechas importantes, compartiendo comidas y rutinas. Ya ambos conocíamos a nuestras familias,
y justamente íbamos a terminar nuestras carreras universitarias. En esa etapa de transición nos llenó de expectativas. Hablábamos del futuro con una naturalidad que me hacía sentir segura, como si todo estuviera ya decidido. Planes de trabajo, estabilidad, una vida compartida que parecía lógica después de todo lo que habíamos vivido juntos. Yo me aferré a esa idea como a una promesa. Y vaya que se cumplió, porque poco después me pidió matrimonio. Y al principio, a pesar de que a veces tenía cambios repentinos de humor, nuestro matrimonio fue muy bonito. Con el matrimonio llegó una rutina distinta, más estable en apariencia, pero igual de absorbente. Compartíamos casa, horarios y responsabilidades, y yo me entregué por completo a ese nuevo papel, convencida de que así debía vivirse el amor. Me esforzaba por ser una buena esposa, por mantener la armonía y por cuidar ese vínculo que tanto me había ilusionado desde el principio. Los cambios de humor de Ricardo se hicieron más frecuentes con el tiempo. Había días en los que era atento y cariñoso, el mismo hombre del que me había enamorado, pero en otros días se volvía distante, irritable, imposible de descifrar. Yo aprendí a leerlo, a anticiparme, a medir mis palabras y mis gestos para no incomodarlo. Pensaba que era parte del ajuste, del estrés de la vida adulta, del peso de las nuevas responsabilidades. Aún así, había momentos de calma que me reafirmaban la idea de que había tomado la decisión correcta. Viajes cortos, cenas tranquilas en casa, planes que hablaban de un futuro sólido. Y lo que más nos unía era la calma, porque en ese aspecto teníamos buena conexión y no salíamos de ahí. Ese hombre tenía algo que en serio me encantaba. Y por eso yo me aferraba a esos instantes como pruebas de que todo estaba bien, de que el amor seguía ahí, solo transformado. Íbamos seguido a ver a mis papás y a los suyos, pero poco a poco me di cuenta de que Ricardo tenía una relación estrecha con su padre, más que con su madre. Platicaban mucho sobre 1000 temas, y sobre todo me di cuenta de que Ricardo seguía al pie de la letra sus consejos, porque era su mayor ejemplo a seguir. Incluso Ricardo, en un momento de vulnerabilidad, me contó que su papá era su todo, y que lo admiraba demasiado. En fin, la relación con nuestras familias era buena, pero la nuestra poco a poco comenzó a apagarse, y yo no quería que se quedara en completa oscuridad, así que hice todo lo posible por salvarla. Traté de ser más linda y servicial con él, incluso le hice caso cuando me pidió que dejara de trabajar para dedicarme a la casa, algo que me dolió muchísimo, porque hasta me habían ofrecido un puesto en otra ciudad. Pero eso no era una opción, porque Ricardo jamás lo permitiría. Con el paso del tiempo, la verdad, comencé a deprimirme sola en casa, esperando que él llegara de su trabajo. Pero hubo algo que empezó a sembrarse en mi mente, y era la idea de convertirme en madre. Ya era hora, ya teníamos 30 años, y la verdad de ver a mis amigas ser madres me emocionaba muchísimo. Así podría estar acompañada en casa, dedicarle mi tiempo a mi hijo, compartir tiempo con su padre y todas esas cosas que vienen con una bendición de ese tipo. Pero lamentablemente, Ricardo me dijo que no, que él no quería una responsabilidad así de grande, que él era feliz con su trabajo y con su tiempo libre. Esto marcó un antes y un después en mí. Aunque en ese momento no lo entendí del todo, sentí que mi corazón se rompía lentamente, como si mis deseos ya no tuvieran lugar dentro de la vida que había construido junto a él. Aún así, decidí guardarme esa tristeza y convencerme de que podía esperar, de que quizás más adelante cambiaría de opinión. Los días se volvieron largos y pesados. Ricardo, por su parte,
parecía cada vez más distante. Llegaba cansado, absorto en sus propios pensamientos, y yo aprendí a no preguntar demasiado. Me esforzaba por mantener el orden, por recibirlo con buena cara, por demostrarle que había tomado la decisión correcta al pedirme que dejara de trabajar. Pero por dentro me sentía cada vez más invisible. La idea de la maternidad seguía rondando mi mente como una esperanza no cumplida. Me imaginaba una vida distinta, más cálida, con risas y una razón clara para levantarme cada mañana. Esa ilusión contrastaba con la realidad que vivía, una rutina silenciosa en la que mis emociones no parecían tener espacio. Poco a poco empecé a darme cuenta de que ya no me reconocía. La mujer apasionada, segura y llena de planes, se había ido diluyendo entre renuncias y concesiones. A veces recordaba los tiempos en los que éramos más jóvenes y que el amor y el interés estaban presentes como nunca. Jamás pensé que Ricardo se convertiría en el tipo de hombre que empezó a ser. No me dejaba salir, se la pasaba trabajando, y poco a poco los momentos de pasión que compartíamos en la cama fueron disminuyendo hasta el punto de desaparecer. Uno de esos días, una amiga de la universidad nos había invitado a un baby shower, y ya estando ahí, viendo lo bonito de la situación, pensé que sería buena idea volver a decirle lo de tener un bebé. Pero cuando se lo dije, me miró con rabia y me dijo que no, que jamás tendríamos un hijo. En ese momento sentí miedo, tristeza y una soledad que me pesaba en el cuerpo. Me fui a llorar al baño, lamentando darme cuenta de que jamás sería madre. Al final cedí a todas sus peticiones, aunque en ellas se fueran mis sueños, mi profesión y mi futuro, todo por no perder al amor de mi vida. Él seguía inmerso en su mundo, cada vez más cerrado, más distante. Y las veces que lo esperaba con ropa bonita para estar juntos en la cama de nuevo, ni siquiera me miraba, solo se acostaba y me daba la espalda. Sus días de trabajo se alargaban, y había ocasiones en las que llegaba a casa casi de madrugada, justificándose que tenían mucho trabajo en la empresa. Yo me sentía como un ser sin importancia, porque estaba sola todo el tiempo, y lo peor era que cuando él llegaba, me sentía aún más sola. Ya todo estaba muy mal. Yo deseaba con todo el corazón un hijo, pero él siempre se negaba, aunque eso no fue lo peor. Una madrugada llegó borracho a la casa, y lo reprimí porque ni siquiera me había avisado dónde estaría. Ricardo, sin pensarlo mucho, me dio un golpe y me dijo que me callara. A causa de lo fuerte del golpe me caí y comencé a llorar en el suelo, agarrándome la cara y mirándolo como si fuera un completo desconocido. No se inmutó y se fue a dormir al cuarto. No podía creer que esto me estuviera pasando a mí, que el hombre que decía amarme me hubiera golpeado. Alguien por quien yo había hecho todo y quien se supone que era mi compañero de vida. Me levanté llorando y con todo lo que tenía me curé la herida. Me fui al cuarto y vi que Ricardo estaba dormido, pero su teléfono estaba vibrando. Me pregunté quién sería a esas horas de la madrugada. El número no estaba registrado, así que tomé el dedo de Ricardo y desbloqueé el teléfono. Nunca lo había hecho, pero había algo que me daba mala espina. Rápidamente tomé el teléfono y me salí del cuarto, aunque debo admitir que con miedo, después de lo que había pasado. Ya estando en la sala, llamé al número desconocido y me contestó una mujer que se escuchaba bastante tomada también. Mi amor, ¿no que te ibas a quedar conmigo hoy? Me quedé en shock al escuchar eso y le pregunté que quién era. En ese momento la persona colgó y sin pensarlo me metí a los mensajes.
El primer número era ese que no estaba registrado. Al abrir la conversación, sentí cómo el estómago se me cerraba. Los mensajes eran claros. Había una intimidad que ya no existía entre Ricardo y yo. No se trataba de algo reciente. Era una relación paralela que llevaba tiempo desarrollándose a mis espaldas. Seguí leyendo con las manos temblorosas, y fue entonces cuando encontré algo que terminó de desarmarme. En medio de la conversación aparecían mensajes donde esa mujer le contaba que estaba embarazada. Habían fotos adjuntas, imágenes borrosas en blanco y negro que reconocí de inmediato como ultrasonidos. Mi respiración se volvió pesada. Sentí un nudo en la garganta y una presión en el pecho. Lo que más me dolió no fue solo la traición, sino la reacción de Ricardo. Sus respuestas mostraban entusiasmo, felicidad e ilusión. Se leía un hombre emocionado ante la idea de convertirse en padre, atento a cada avance, preguntando detalles, hablando de planes. Ese mismo hombre que conmigo había cerrado cualquier posibilidad de ser padres, que había anulado mi deseo una y otra vez, ahí se mostraba dispuesto, contento y comprometido. Sentí que el suelo desaparecía bajo mis pies. Todo encajó: las ausencias, las noches largas, la distancia, el rechazo en la cama y en todos los sentidos. Comprendí que no era que no quisiera ser padre, era que no quería hacerlo conmigo. Esa verdad fue más dolorosa que el golpe que unos momentos antes había recibido. Me senté en el sillón con el teléfono entre las manos, incapaz de llorar al principio, como si el cuerpo no alcanzara a procesar tanta información. Recordé cada renuncia que hice, cada sueño que rechacé por él, cada vez que me culpé pensando que no era suficiente. Todo había sido en vano. En ese instante, entendí que ya no quedaba nada que salvar. El amor que yo había defendido durante años no existía desde hacía mucho tiempo. Solo quedaba una mujer rota, traicionada, violentada y enfrentándose a una verdad espantosa. El dolor me estaba consumiendo, pero lo que más sentía era odio. Lo odiaba tanto porque había perdido muchos años de mi vida con un hombre que no valía la pena y yo le había dado todo. Y eso no se podía quedar así. Fui a la habitación y lo desperté gritándole y moviéndolo con fuerza. Aún estaba borracho, pero no me importó. Ya no tenía miedo ni de que me volviera a golpear, solo me interesaba enfrentarlo. Me miró con los ojos medio cerrados y le empecé a reclamar. Él me escuchó y se encogió de hombros. Me dijo que la verdad era que amaba a esa mujer y que se haría responsable de su hijo. Que sí me quería, pero que con ella tenía algo que conmigo ya no. El odio me hizo gritarle. Le dije que se largara, pero se quedó dormido y yo me fui a la sala. Me puse a llorar hasta quedarme dormida, y por la mañana me di cuenta de que Ricardo ya se había ido. Definitivamente eso no podía quedarse así. ¿Y qué podía hacer para vengarme de ese hombre? La pregunta me quemaba por dentro mientras miraba el techo, con los ojos hinchados y la cabeza palpitando. Y entonces la respuesta llegó a mí como un regalo. Pensé en cómo le haría y en que obviamente habría más personas lastimadas, pero ya no me importaba nada. Le marqué al padre de Ricardo, diciéndole que necesitaba que me ayudara a aclarar lo de algunos papeles de la casa. Me dijo que sí, y que realmente lamentaba lo que había pasado con su hijo, porque él no le había enseñado a ser un mal hombre. Le pedí que llegara cuanto antes a la casa. Pasó como una hora y por fin el señor llegó. Le ofrecí vino tinto y le platiqué lo que había pasado, y él volvió a disculparse.
Pasó un buen rato en el que platicamos y tomamos bastante vino. Ambos comenzamos a marearnos y a sentir calor. Y ahí empezó mi venganza. Me quité el abrigo frente a él, y abajo solo llevaba ropa interior bastante sensual. El señor me miró de pies a cabeza con la boca abierta, y yo sin pensarlo me acerqué y comencé a besarlo. Le dije que siempre lo había deseado, y que ya que había acabado todo con su hijo, por fin podría tenerlo. Quizás por el alcohol o porque me veía bastante bien, él no se resistió, y lo hicimos en la cocina. Había sido por venganza, pero lo disfruté muchísimo. Ese hombre tenía mucha experiencia, y me hizo gritar y sentir algo que su hijo jamás me había hecho sentir. Y en medio de la locura, aproveché para tomar fotos e incluso videos. Cuando todo terminó, nos fuimos al cuarto, y el señor se quedó profundamente dormido. Y yo le mandé las fotos a Ricardo para que se diera cuenta que había estado con su padre. El mensaje salió de mi teléfono antes de que pudiera pensarlo 2 veces. En cuanto lo envié, sentí una mezcla extraña de alivio y vértigo, como si hubiera soltado una bomba y ahora solo quedara esperar la explosión. Dejé el celular sobre la mesita de noche y me senté al borde de la cama, con las piernas temblando y la mente acelerada. Ya no había marcha atrás. No pasó mucho tiempo antes de que el teléfono empezara a vibrar sin parar. Llamadas, mensajes, notificaciones que no quise abrir. Sabía exactamente quién era, pero no tomé el teléfono, preferí el silencio. Preferí por primera vez en años pensar en mí. El padre de Ricardo se disculpó diciendo que había sido culpa del alcohol y después se fue. Horas después llegaron las consecuencias, como siempre sucede cuando se actúa desde el dolor. La familia de Ricardo se fracturó en cuestión de días. La señora se separó de él porque se enteró, y nada volvió a ser igual en su casa. Ricardo al principio intentó buscarme con una furia que ya no me intimidaba. Sabía que lo había lastimado, porque su padre era lo más sagrado para él, aunque sus palabras, que antes tenían poder sobre mí, ahora sonaban vacías. Estaba contenta con mi venganza. La verdad, no me arrepentía ni un poco por lo que había hecho. Ricardo me había provocado mucho dolor y me había robado muchos de mis sueños, y quizás sí fue porque yo se lo permití. Pero cuando uno quiere a alguien, todo se nubla, y estar con esa persona es la prioridad. Pasó un rato, y por raro que parezca, Ricardo volvió a buscarme, pero esta vez para pedirme perdón. Un día llegó a la casa y me pidió que habláramos, que lo escuchara por favor. No tuve más opción que aceptar, y me pidió que lo perdonara, que sabía que lo que había hecho con su padre había sido por venganza, pero que quizás, si él estuviera en mi lugar, actuaría peor. Y me dijo que se había dado cuenta de que aquella mujer con la que me había engañado le había hecho un trabajo de brujería, y que por eso él estaba tan obsesionado con ella. Pero gracias a que se dio cuenta pudo volver a buscar ayuda y deshacer ese trabajo. Me contó que lo peor era que la mujer al final le había confesado que en realidad el hijo que esperaba no era de él. Cuando terminó de hablar, lo miré en silencio durante varios segundos. Su explicación me sonó absurda, desesperada, como el último intento de aferrarse a algo que ya estaba muerto. Brujería, obsesión, engaño. Nada de eso borraba los golpes, las humillaciones, las renuncias en los años que yo dejé de existir para encajar en su mundo. Ricardo lloraba. Nunca antes lo había visto así. Tenía el rostro desencajado, la voz rota, y por un instante sentí lástima. No por amor, no por nostalgia, solo por una compasión distante, casi ajena.
Me di cuenta de que ya no me movía nada de lo que él hiciera o dijera. Esa fue la señal más clara de que todo había terminado. Le dije que no, no a su perdón, no volver a intentar, no volver a reconstruir algo que nunca fue sano. Le expliqué con una calma que a mí misma me sorprendió, que no necesitaba extender por qué había hecho lo que hizo. Me bastaba con aceptar lo que fue, y lo que fue me había roto. Ricardo se fue ese día con la cabeza baja. No gritó, no discutió, no insistió más. Supo, al igual que yo, que ya no tenía poder sobre mí. Pero sucedió algo que cambió el rumbo de todo. Unos meses después, me enteré que estaba embarazada. Estaba segura de que era del padre de Ricardo. Ese embarazo no había sido planeado, ni deseado de esa forma, ni imaginado jamás. Venía de un acto impulsivo, nacido por el dolor y la rabia. Pero ahí estaba, creciendo dentro de mí, reclamando su lugar. Por primera vez en mucho tiempo sentí que algo dependía únicamente de mí, de mi decisión y de mi fuerza. Pensé en Ricardo, en su traición, en la violencia, en los años perdidos. Pensé también en su padre, en el silencio que siguió después de aquella noche, en la vergüenza y el caos que había dejado a su paso. Supe con una mirada absoluta que no quería volver a estar atada a esa familia de ninguna manera más que lo estrictamente necesario. Ese hijo no sería un puente hacia el pasado, sino una ruptura definitiva con él. Yo decidí irme de esa casa y criar a mi bebé en casa de mis padres. Al final, la vida me había dado lo que tanto había anhelado por tanto tiempo y que no pude tener con el amor de mi vida, un hijo. Vendí lo poco que tenía, tomé una maleta y me llevé conmigo solo lo indispensable: documentos, algo de ropa, una decisión firme. No dejé notas ni explicaciones. Ya había hablado demasiado durante tantos años sin ser escuchada. El dolor se hizo presente en los primeros meses, pensando en todo lo que había vivido con Ricardo, los años perdidos y el amor que le llegué a tener. Todo lo que soñaba con él y que no pudo ser, era por culpa de otra mujer. Ya me dolía mucho saber que esto había llegado a un embarazo con otro hombre que llevaba el mismo apellido que Ricardo. Él y su padre jamás supieron porque nunca se los dije. Cambié de número, bloqueé cualquier forma de contacto y me refugié en una vida sencilla, silenciosa y honesta. No quería explicaciones ni disculpas tardías, ni miradas llenas de culpa. Quería paz y, sobre todo, quería proteger a mi hijo. No fue fácil, pero con ayuda de mis padres logré salir adelante. Cumplí mi sueño de ser mamá y al día de hoy tengo a mi hermoso hijo, resultado de aquella venganza.